¿Sabías que un puñado de países controla la mayor parte del petróleo, gas y carbón del planeta? Conócelos. En un mundo que corre contra el reloj para evitar un colapso climático, existe una paradoja inquietante. Mientras los científicos advierten que debemos dejar bajo tierra al menos el 80% de los combustibles fósiles conocidos para tener una chance de limitar el calentamiento global a 1,5 grados, los países más ricos en petróleo, gas y carbón siguen planeando extraer más que nunca. Hoy, las reservas probadas de combustibles fósiles, es decir, aquellas que se pueden extraer de forma técnica y económicamente viable con la tecnología actual, están concentradas en un puñado de naciones cuyas decisiones no solo definen su propio futuro económico, sino el destino del planeta entero. Y lo que pocos saben es que, detrás de los mapas y las estadísticas, hay una carrera silenciosa por el control de los últimos recursos fósiles del mundo, una carrera que podría determinar quién gana y quién pierde en la transición energética, o si esa transición llega a tiempo. Comencemos por el petróleo, el oro negro que ha moldeado geopolítica, guerras y economías durante más de un siglo. Según los datos más recientes de BP, la Agencia Internacional de Energía y el US Energy Information Administration, Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con alrededor de 304.000 millones de barriles, la mayoría en la faja del Orinoco, una región rica en crudo extrapesado. Le sigue Arabia Saudita, con aproximadamente 267.000 millones de barriles, aunque su petróleo es de mayor calidad y más fácil de extraer. Canadá ocupa el tercer lugar, con cerca de 170.000 millones de barriles, casi todos en forma de arenas bituminosas en Alberta, un recurso extremadamente contaminante y costoso de procesar. Luego vienen Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Rusia, países que juntos controlan más del 60% de las reservas mundiales de petróleo. Pero aquí está el dato inédito, muchas de estas cifras son políticas tanto como geológicas. Países como Arabia Saudita no han actualizado sus cifras de reservas en décadas, y se sospecha que algunas naciones inflan sus números para mantener su influencia en la OPEP o atraer inversión extranjera. En otras palabras, las reservas probadas no siempre son tan probadas como parecen. En cuanto al gas natural, el panorama es aún más concentrado. Rusia lidera con cerca de 37.4 billones de metros cúbicos en reservas probadas, gran parte en el yacimiento de Urengoy y en el Ártico, una región que se está volviendo más accesible por el derretimiento del hielo, una ironía trágica del cambio climático. Irán ocupa el segundo lugar, con alrededor de 32 billones de metros cúbicos, principalmente en el gigantesco campo de South Pars, que comparte con Qatar, el tercer país en la lista. Estados Unidos, gracias al auge del fracking, ha visto sus reservas crecer rápidamente y ahora se ubica entre los 5 primeros, aunque su modelo de extracción es mucho más intensivo y de vida útil más corta que los yacimientos convencionales del Medio Oriente. Lo que hace el gas especialmente peligroso en esta era climática es que, aunque emite menos dióxido de carbono que el carbón al quemarse, su principal componente, el metano, es un gas de efecto invernadero 80 veces más potente que el dióxido de carbono en los primeros 20 años. Y las fugas durante la extracción y el transporte son masivas, algo que rara vez se contabiliza en los balances oficiales. Ahora, el carbón, el combustible fósil más sucio y, paradójicamente, el más abundante. Estados Unidos posee las mayores reservas, con alrededor del 22% del total mundial, seguido por Rusia, Australia, China y la India. Juntos, estos 5 países albergan casi el 75% del carbón recuperable del planeta. Aunque muchos piensan que el carbón está en declive, la realidad es más compleja. Mientras Europa y Estados Unidos cierran minas, China e India siguen construyendo nuevas centrales de carbón, argumentando que necesitan energía barata para sacar a millones de su pobreza. Pero aquí surge otra paradoja. Las reservas de carbón más grandes del mundo están en países que, irónicamente, sufren los peores impactos del cambio climático, sequías, inundaciones, olas de calor y que, a largo plazo, serán los más perjudicados por su propia dependencia del carbón. Lo que hace este tema verdaderamente viral no es solo la geografía de los recursos, sino la proyección futura. Según el Global Carbon Budget y el informe Production Gap de la ONU,
si todos los proyectos de extracción de combustibles fósiles actualmente planeados se concretan, incluyendo nuevos pozos en Guyana, licitaciones en el Ártico ruso, expansiones en las arenas bituminosas canadienses y megaproyectos de gas en Qatar, el mundo producirá más del doble del petróleo, gas y carbón compatible con un calentamiento de 1,5 grados. En otras palabras, incluso si todos los países cumplen sus promesas de cero emisiones netas para 2050, seguirán invirtiendo miles de millones en infraestructura fósil que, o bien se convierte en un activo varado, es decir, inútil antes de su vida útil, o bien condena al planeta a un calentamiento catastrófico. Y esto no es teoría. En 2023, las 20 mayores empresas petroleras del mundo destinaron más del 90% de sus inversiones a nuevos proyectos fósiles, no a energías limpias. Pero hay un giro inesperado. Algunos países ricos en fósiles están empezando a cambiar de rumbo, no por altruismo, sino por pragmatismo. Arabia Saudita, por ejemplo, está invirtiendo miles de millones en su megaproyecto Neom, una ciudad futurista alimentada por energía solar y eólica, mientras sigue vendiendo petróleo al mundo. Noruega, uno de los mayores exportadores de gas de Europa, usa los ingresos de su fondo soberano, alimentado por décadas de petróleo del Mar del Norte, para invertir masivamente en renovables a nivel global. Incluso Emiratos Árabes Unidos, sede de la COP28, está construyendo una de las mayores plantas solares del mundo al mismo tiempo que negocia nuevos contratos de gas. Estos países entienden algo que otros ignoran: el futuro no pertenece a quienes tengan más petróleo, sino a quienes se adapten más rápido. Mientras tanto, naciones sin reservas fósiles significativas, como Dinamarca, Costa Rica o Uruguay, están liderando la transición energética, demostrando que la seguridad energética no depende de lo que hay bajo tu tierra, sino de tu capacidad para innovar. Y aquí está la lección más profunda: las reservas fósiles ya no son un tesoro, sino una carga potencial. Porque en un mundo que se descarboniza, los países que dependan demasiado de exportar petróleo, gas o carbón enfrentarán crisis económicas masivas, desempleo estructural y pérdida de influencia geopolítica. Ya vemos señales como Venezuela, con las mayores reservas de petróleo, está en ruinas no por falta de crudo, sino por su incapacidad para modernizar su industria y diversificar su economía. En última instancia, las reservas de combustibles fósiles ya no miden riqueza, miden riesgo. Riesgo climático, riesgo financiero y riesgo social. Y mientras el mundo debate sobre quién tiene más petróleo, la verdadera pregunta debería ser: ¿quién tendrá el coraje de dejarlo bajo tierra? Porque al final, no se trata de quién posee los últimos barriles, sino de quién decide no quemarlos. Y esa decisión, tomada colectivamente, es la que definirá si tendremos un futuro, o solo reservas de un pasado que no supimos dejar atrás.